Doy la bienvenida al programa Semana en la Cámara, donde le mostramos el resumen de los proyectos de ley que acapararon la atención pública durante la semana recién pasada. De inmediato revisamos entonces cuál fue la discusión que se llevó a cabo en el hemiciclo por los diputados. Solo en general se aprobó el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales. Iniciativa que deberá ser aprobada, en particular, posee indicaciones que serán vistas por la Comisión de Constitución. En ella se agrega a los conceptos de vida privada y honra de la persona y su familia, el derecho precisamente a proteger los datos personales y determina que su tratamiento y protección se efectuarán en la forma y condiciones que determina la ley. Así lo explican los diputados Carmen Hertz y Pedro Velázquez, respectivamente. Tenemos el caso de Facebook, que recién, ¿no es cierto?, denunció que al menos 85 millones de usuarios, los datos de estos 85 millones habían sido filtrados. Tenemos que, insisto, un poder emergente a través de las redes sociales, Twitter, Google, que en definitiva son un poder frente a los cuales los estados no han tomado las medidas adecuadas y que nuestros datos pueden servir o de plataforma comercial para determinados intereses o de vehículo ideológico o incluso ser usado en conflictos políticos y sociales. En Chile la protección es mínima, no tenemos facultades para proteger, no tenemos una ley que esté además, que entregue la posibilidad de implementarlo y lo más importante es crear la agencia de datos que hoy día está en el Senado. Esto viene entonces a modificar la Constitución, pero también a establecer un nuevo trato de lo que significa la privacidad, el resguardo, el tratamiento de los datos personales y de esta forma que hoy nos encontramos prácticamente en tierra de nadie, va a venir a regular una situación tan delicada y también grave. Yo he puesto énfasis en mi intervención, es que una vez que esta modificación a la Constitución se apruebe, la elaboración de las distintas normativas en relación a la ley tenga que ser llevada con una rigurosidad a fin de que no queden ventanillas abiertas donde puedan ingresar, disculpe, el robo de información o de datos personales. Los diputados también aprobaron la idea de legislar sobre la moción que indica que el uso de aguas tratadas deberá privilegiar su utilización agrícola de riego en procesos mineros y riego de áreas verdes, parques o centros deportivos públicos. El diputado Jaime Naranjo destacó el tema de la escasez hídrica y que el país debe estar preparado para enfrentar esta situación. Yo creo que no solamente en nuestro país, sino que en todos los lugares del mundo se están tomando diversas medidas para optimizar el uso de las aguas, a raíz de la profunda escasez hídrica que existe en el mundo y por cierto nuestro país no escapa a esa realidad. Y por consiguiente, el que se puedan usar las aguas tratadas, es decir, las aguas servidas, en usos agrícolas o mineros, evidentemente que es un paso importante en tomar medidas en cómo vamos a enfrentar la escasez hídrica. El texto que fue devuelto a la Comisión de Recursos Hídricos añade que la disposición de este tipo de aguas se materializará mediante un convenio entre el peticionario y las organizaciones institucionales o empresas beneficiarias, que deberán presentarse junto con los demás antecedentes requeridos al momento de la solicitud de concesión. Otro punto de cuestionamiento es el tema de la compensación económica que se debería dar a los usuarios por las empresas sanitarias y así lo explica el diputado Sebastián Álvarez. No se habla respecto a la compensación económica que se le debe dar a un usuario que hoy en día, por ejemplo, uno paga, ¿no es cierto?, por el agua que consume, pero también por el agua que egresa desde su casa. Entonces también, bueno, ¿cuál es la compensación económica para el usuario? Porque si no, la empresa estaría ganando por dos lados, primero por el usuario que paga, por el uso del agua y también por el sistema de alcantarillado, pero también la empresa estaría cobrando por esa agua a otros, por lo tanto también debería haber algún sistema de compensación para el usuario del agua domiciliaria. Y en esa mirada nosotros como bancada creemos que esta ley hay que mejorarla, por lo tanto en esta etapa es importante que vuelva a la comisión para que tenga una mirada más amplia. En términos generales consideramos positivo que se esté pensando también hoy en día en el uso de las aguas, ¿no es cierto?, que son conocidas como las aguas negras muchas veces, pero que también se pueden utilizar para otras cosas. En este proyecto se expresa que también deberán respetar y armonizarse con criterios de interés público y priorización de funciones y usos los recursos hídricos que establezca la legislación en materia de aguas.
La Sala aprobó la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, a raíz del protocolo establecido para la manifestación de objeción de conciencia relativa a la ley de aborto respecto de 3 causales. La petición de interpelación, formulada por 58 diputados, se llevará a cabo el próximo 2 de mayo. Además, el Pleno respaldó la creación de 2 comisiones investigadoras. La primera, encargada de fiscalizar a partir del año 2015 los actos de gobierno realizados por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia y todo órgano de la Administración del Estado competente respecto del fraude que afectó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional bajo la presidencia de Sergio Jadue. También espera indagar respecto de la reestructuración de la citada entidad. Y la segunda está destinada a recabar antecedentes en relación con el uso y gasto de los recursos de la Ley del Cobre, destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente de mal tiempo a partir del 25 de marzo del 2015. Por 1 hora se discutió la reforma reglamentaria a la Cámara de Diputados. El parlamentario Enrique Valrieselberghe destacó que hay 2 ejes principales que este nuevo proyecto quiere abarcar. Hoy día ya no somos 120, somos bastantes más y por ende ese cambio cuantitativo de la Cámara requiere evidentemente una adecuación del reglamento para que el funcionamiento interno sea lo más óptimo posible. Y lo segundo, la ciudadanía desde hace ya un buen par de años a la fecha se ha puesto mucho más exigente, exige mucha más transparencia y por ende también en ese contexto el reglamento debe adecuar sus procedimientos para que el actuar de la Cámara sea consistente con esas exigencias ciudadanas del día de hoy. Entre otras materias, también se propone que las votaciones secretas sean efectuadas con el sistema de votación electrónica, salvo que 2 jefes de comités pertenecientes a distintos partidos políticos soliciten que se haga por cédulas. Por acuerdo de comités, el debate y votación de esta iniciativa serán el martes 17 de abril. Al Senado, segundo trámite, se remitió la moción que modifica la ley sobre votaciones populares y escrutinios en materia de funcionamiento de los colegios escrutadores especiales. El texto, según el diputado Bernardo Berger, busca que estos colegios, que según la citada norma legal deben constituirse el lunes subsiguiente a la fecha de la elección o plebiscito correspondiente, se constituya, en caso que ese día sea inhábil, el siguiente día hábil. De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones y Escrutinio, el Colegio de Escrutadores Especiales se debe reunir al lunes subsiguiente de realizada la elección en caso que no exista una mayoría, ¿no es cierto?, de alguno de los candidatos que se presenten y que salgan electos como presidente y sea necesario hacer una segunda vuelta. En ese caso, lo que este proyecto de ley viene en el fondo a resolver es que si coincidentemente, ¿verdad?, el lunes subsiguiente cae en un feriado especial, que en este caso era el 25 de diciembre, se puede hacer el día, la reunión o la sesión esta del Colegio de Escrutadores Especiales, se puede realizar el día subsiguiente al día, ¿verdad?, que está estipulado de acuerdo a cómo está establecido actualmente en la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones y Escrutinio, es decir, al día siguiente hábil. La Sala aprobó en general la moción encabezada por el diputado Pablo Lorenzini, que propone establecer el 20 de diciembre de cada año como Día Nacional del Futbolista Amateur. La fecha escogida recuerda el nacimiento de la Asociación Amateur de Fútbol en 1951 y busca exaltar al futbolista que semana a semana practica la disciplina en su cancha, inspirado por el amor al deporte, a su camiseta, honrando valores como el compañerismo, el espíritu deportivo y comunitario. Ese es el propósito que persigue esta moción. La iniciativa ahora deberá ser analizada por las comisiones de Cultura y Deportes. Finalizamos entonces el debate de lo que fueron los proyectos de ley en el hemiciclo y ahora pasamos a revisar los proyectos de resolución que fueron solicitados por los parlamentarios al gobierno y que fueron aprobados en la sala. Instruir a los ministerios del Trabajo y Educación la implementación de un programa de alfabetización digital dirigido a personas mayores de 50 años e impartido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Hacer presente la urgencia de la discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de atribuciones del Tribunal Constitucional para eliminar el control preventivo de constitucionalidad de leyes y la presentación de un proyecto para solucionar la situación del financiamiento de las pensiones de invalidez para los independientes mayores de 34 años que deban comenzar a cotizar obligatoriamente. Y en la pregunta del día, ¿sabe usted a lo que le llaman el primer informe de un proyecto de ley? Bueno, los invito a revisar este concepto legislativo en la siguiente cápsula.
Primer informe del proyecto de ley es el que emite una comisión sobre un proyecto de ley que ha sido remitido por la sala de la Cámara de Origen, una vez que se ha dado cuenta de su ingreso al Congreso Nacional. En este primer informe se expresa el propósito de la iniciativa, sus ideas matrices, la discusión que tuvo en la comisión, las opiniones que formularon todos los interesados, los documentos solicitados, las disposiciones orgánicas constitucionales, de quórum calificado y un articulado. El primer informe y su articulado se discuten en general en la sala. Y si usted quiere conocer más sobre este término y otros, los invitamos a ingresar a nuestro glosario legislativo en la página web www.cámara.cl. De esta forma finalizamos el programa de hoy y a usted lo invitamos a seguir en compañía del canal y la radio de la Cámara de Diputados de Chile. Nos vemos en un próximo Semana en la Cámara. Hasta pronto.